Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. ¿Listo para sumergirnos? Hoy vamos a ahondar en un tema que ha causado un gran revuelo. A ver, a ver. El Reino Unido ha decidido, otra vez, exigir visa a los ciudadanos colombianos. Ah, sí, eso ha generado muchas reacciones. Muchísimas. ¿Recuerdan cuando podíamos viajar sin problema? Sí, claro. ¿Quién no añora esos tiempos? Pues eso se acabó. Y muchos, incluyendo figuras como Vicky Dávila, han señalado al gobierno actual como el culpable. Interesante. ¿Será realmente así? Esa es la pregunta del millón. Para descubrirlo, vamos a analizar un video de YouTube que explica la situación, una declaración del canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, algunos tweets que reflejan la opinión pública y fragmentos de un artículo periodístico. Me parece un buen punto de partida. Totalmente. Empecemos por este video de YouTube. Según el análisis, el gobierno británico argumenta que hay un aumento significativo en la migración irregular y solicitudes de asilo, muchas veces con documentos fraudulentos. Ya veo, entonces la seguridad es un factor clave en esta decisión. Parece que sí. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué tan comunes son este tipo de cambios en las políticas de visas? Buena pregunta. A nivel global, los países ajustan sus políticas de visas con cierta frecuencia. ¿Y qué factores suelen impulsarlos? Porque, a ver, si el Reino Unido está preocupado por la migración irregular, ¿no deberían otros países tomar medidas similares? Claro. Las políticas de visas son mecanismos complejos que los países utilizan para controlar el flujo de personas que entran y salen de su territorio. Factores como la seguridad nacional, la economía, las relaciones diplomáticas e incluso la presión pública juegan un papel crucial. Entiendo. Como en un juego de ajedrez, cada movimiento tiene sus consecuencias. Y hablando de consecuencias, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, no se ha quedado de brazos cruzados. ¿Qué ha dicho? En su declaración, menciona que solicitará formalmente al Reino Unido que reconsidere su decisión. Busca el diálogo, ¿no? Apela a la diplomacia. Sí, aunque también deja entrever que si el Reino Unido no cede, Colombia podría aplicar el principio de reciprocidad. Reciprocidad. Exacto. Podría exigir visa a los ciudadanos británicos. El concepto de reciprocidad es clave en las relaciones internacionales. Es una forma de asegurar un trato equitativo entre dos países. Sería un caos si un país impusiera restricciones a los ciudadanos de otro, pero no recibiera el mismo trato a cambio. Totalmente. Se generaría un desequilibrio. Y un caos diplomático. Y hablando de caos, no podemos ignorar la polémica que desató Vicky Dávila, periodista y posible candidata presidencial. Ah, sí. He visto algunos comentarios en redes sociales. En sus tweets, culpa directamente al gobierno actual, especialmente a Petro y a Roy Barreras, por la reimposición de la visa, presentándolo como un logro de su gestión. Las redes sociales a veces amplifican la desinformación. Este caso nos muestra cómo la información errónea puede distorsionar la percepción pública. Es preocupante cuánta gente toma esa información como verdad absoluta. Sin duda. Pero ojo, porque el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, desmintió categóricamente las afirmaciones de Dávila en una entrevista. ¿En serio? Sí. Afirmó que la decisión se tomó exclusivamente para combatir la migración irregular y que no tenía ninguna relación con el gobierno actual de Colombia. Vaya, eso cambia las cosas. Totalmente. Nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos navegar en este mar de información y discernir entre lo real y lo falso? Es la pregunta del millón. ¿Cómo nos aseguramos de no caer en la trampa de la desinformación? Esa es la pregunta del millón. Y más aún cuando figuras públicas con gran influencia, como Vicky Dávila, contribuyen a la propagación de información errónea. Claro, su voz tiene mucho peso. Exacto. Y volviendo al video de YouTube, se puede sentir la frustración de los colombianos. ¿Por qué? La visa implica más trámites, más costos, más obstáculos para quienes desean viajar al Reino Unido. Es comprensible. Viajar se vuelve más difícil y costoso. Y justo ahí es donde me surge una duda. Dime. Si la migración irregular es una preocupación global, ¿cómo impacta este tipo de medidas a los países que, como Colombia, no tienen un historial de migración masiva al Reino Unido? Es una pregunta interesante. A veces las medidas que se toman para abordar un problema global pueden tener consecuencias imprevistas en países que no están directamente involucrados en el problema. Podremos decir que sí, como si estuviéramos pagando los platos rotos por otros. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto importante, la percepción. Si bien es cierto que ha habido casos de colombianos utilizando documentos falsos para ingresar al Reino Unido, también es cierto que la gran mayoría de los colombianos que viajan lo hacen de forma legítima, con fines turísticos, de estudio o trabajo. Claro, como siempre, las acciones de unos pocos terminan afectando a la mayoría. Y me imagino que esa situación no ayuda a mejorar la imagen de Colombia en el exterior. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad individual.
Es fundamental que como ciudadanos seamos conscientes de nuestras acciones y de cómo éstas pueden impactar la percepción de nuestro país en el mundo, Es decir, que no solo se trata de cumplir con las leyes. sino también de ser embajadores de nuestra cultura y de nuestros valores. De acuerdo. Y esto nos lleva de vuelta al tema de la migración irregular. Si bien el Reino Unido ha señalado ese fenómeno como la principal razón para la reimposición de la visa, es importante recordar que las causas de la migración irregular son complejas y multifacéticas. Claro, no simplemente que la gente decida un día irse de su país sin razón alguna. Exacto. Debe haber factores que los impulsen a tomar esa decisión. Sí, exactamente. Y esos factores pueden variar desde la pobreza y la falta de oportunidades económicas hasta la violencia, la persecución política o los desastres naturales. Es como si estuvieran atrapados entre la espada y la pared. Así es. En su país no encuentran las condiciones para vivir dignamente. Claro. Y al intentar buscar un futuro mejor en otro lugar, se enfrentan a un sinfín de obstáculos y riesgos. Así es. Y es importante tener en cuenta que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias de vida de personas que toman decisiones difíciles en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Y hablando de historias, ¿qué nos dice esta situación sobre los patrones de migración internacional? ¿Es algo que solo está ocurriendo con Colombia y Reino Unido o es un fenómeno más amplio? La migración internacional es un fenómeno complejo que ha existido a lo largo de la historia. Y en el contexto actual de globalización, los flujos migratorios son cada vez más dinámicos y complejos. Es decir, que no se trata de un problema aislado, sino de una realidad global que nos afecta a todos de una u otra forma. Exactamente. Y es importante entender que la migración en sí misma no es algo negativo. De hecho, puede ser un motor de desarrollo económico y cultural para los países que la reciben. Claro, si se gestiona de forma adecuada, puede ser beneficiosa tanto para los migrantes como para los países de acogida. Precisamente, el problema surge cuando la migración se produce de forma irregular, sin control ni regulación. Y eso nos lleva de vuelta al punto de partida. La decisión del Reino Unido de reimponer la visa para los colombianos. ¿Crees que esta medida realmente ayudará a combatir la migración irregular? ¿O solo creará más obstáculos para quienes desean viajar de forma legítima? Es difícil predecir con certeza el impacto de esta medida. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que es importante abordar el tema de la migración irregular de forma integral, no solo desde una perspectiva de seguridad nacional, sino también desde una perspectiva de desarrollo humano, Es decir, que no se trata solo de cerrar las fronteras. sino de crear condiciones para que la gente no se vea obligada a migrar de forma irregular. Exacto. Y eso implica trabajar en varios frentes, promover el desarrollo económico y social en los países de origen, crear vías legales para la migración, combatir las redes de tráfico de personas y garantizar la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Es un desafío complejo. Pero creo que es importante tener en cuenta todas estas dimensiones para encontrar soluciones efectivas y justas. Y hablando de justicia, no podemos olvidar la controversia que se ha generado en torno a esta decisión, especialmente por las acusaciones infundadas de Vicky Dávila. ¿Cómo crees que este tipo de situaciones afectan las relaciones entre Colombia y el Reino Unido? La desinformación y las acusaciones sin fundamento pueden generar tensiones y desconfianza en cualquier relación, ya sea a nivel personal, empresarial o diplomático. Y en el caso de Colombia y el Reino Unido, esta situación puede afectar la imagen que cada país tiene del otro y dificultar la cooperación en otros ámbitos. Es decir, que el daño ya está hecho, incluso si la información que lo originó era falsa. Y eso nos lleva a una reflexión importante. La responsabilidad que tenemos como ciudadanos al momento de compartir información, especialmente en redes sociales. Así es. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y compartimos y asegurarnos de que proviene de fuentes confiables. No podemos dejarnos llevar por la emoción o la manipulación y debemos contrastar la información antes de difundirla. En otras palabras, no creamos todo lo que vemos en Internet. Y hablando de Internet, me gustaría volver al tema de la reciprocidad. Si Colombia decide exigir visa a los ciudadanos británicos, ¿cómo crees que reaccionaría el Reino Unido? ¿Podría esto generar una escalada de tensiones entre ambos países? La reciprocidad es un principio fundamental en las relaciones internacionales y es una herramienta que los países pueden utilizar para asegurar un trato equitativo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la aplicación de la reciprocidad puede tener consecuencias imprevistas y que en ocasiones puede ser más efectivo buscar el diálogo y la negociación para resolver las diferencias. Claro, a veces es mejor tender puentes que levantar muros. Ya. Y en este caso creo que es fundamental que ambos países busquen una solución que sea justa y beneficiosa para todos. Estoy de acuerdo.
Y creo que la clave está en el diálogo, en la comprensión mutua y en la búsqueda de soluciones que aborden las preocupaciones de ambas partes. Y hablando de preocupaciones, no podemos olvidar el impacto que esta decisión tiene en las personas. Para muchos colombianos, la visa representa un obstáculo para sus sueños de viajar, estudiar o trabajar en el Reino Unido. Y para los británicos que desean conocer Colombia, también implica más trámites y costos. Es cierto. Y es importante recordar que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias de vida de personas que se ven afectadas por estas decisiones. Es un recordatorio de que las políticas migratorias no son solo un asunto abstracto, sino que tienen un impacto real en la vida de las personas. Exactamente. Y es importante que al momento de tomar estas decisiones se tengan en cuenta las consecuencias humanas y se busquen soluciones que sean justas y equitativas para todos. Y ahora, para ir cerrando esta inmersión, me gustaría retomar un punto que planteamos al principio. ¿Cómo crees que esta situación, la reimposición de la visa y la controversia que ha generado, afectará el futuro de las relaciones entre Colombia y el Reino Unido? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Sí. ¿Se fortalecerán los lazos a pesar de este nuevo obstáculo? ¿O la desinformación y las tensiones políticas terminan creando una brecha difícil de superar? El futuro es incierto, pero lo que sí podemos hacer como ciudadanos informados, es promover un diálogo constructivo. Claro. Un diálogo basado en hechos verificados y en el respeto mutuo. Totalmente. Y no olvidemos que más allá de las relaciones diplomáticas, esta situación tiene un impacto real en las personas. Claro. En los colombianos que sueñan con viajar, estudiar o trabajar en el Reino Unido. Por supuesto. Y los británicos que desean conocer Colombia. Es cierto. Es un recordatorio de que la política exterior no es algo abstracto, sino que tiene consecuencias tangibles en la vida de las personas. Exacto. Y con esa reflexión, damos por concluida esta inmersión en el tema de la reimposición de la visa para colombianos por parte del Reino Unido. Ha sido un placer. Esperamos que esta conversación te haya dado información valiosa. Sí. Y te haya motivado a seguir indagando. Totalmente. Sobre este y otros temas de actualidad. Relema. Que recuerda, la información es poder. Claro. Pero también es responsabilidad. Sin duda. Usémosla con sabiduría. Y no olvides suscribirte a Voces Libres. Es clave. Y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas inversiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.